El reinicio del tiempo. Un artículo de Javier Martí. Este artículo es una respuesta a preguntas formuladas en el grupo M24 sobre los reinicios temporales y en concreto, estas son las siguientes. ¿Por qué no ha sido posible el reinicio forzado? ¿Pero aún no se logra la masa crítica? ¿Pasaríamos en todo caso a una línea temporal donde se manifestaría la nueva Gaia, el periodo de luz y paz que promete la Biblia? Y cuando se defina esa línea de tiempo, ¿cómo se reiniciará el tiempo? Es decir, ¿se borrará por completo y vuelta a empezar? Básicamente la historia de nuestra Tierra actual en 3D es una historia de repetición de eventos, repetición de situaciones en un segmento de tiempo que se reiniciaba a intervalos. Cada reinicio de nuevos ciclos planetarios en el programa Tierra implica limpiar cronológicamente los registros poblacionales de las colonias humanas que habitaban al momento de la reiniciación para que no quedasen muestras físicas concretas de sus existencias, por las cuales las posteriores razas humanas nunca pudiesen establecer la conectividad cronológica entre sus ciclos prehistóricos con su actual presente dentro del holograma. Actualmente nos encontramos en un momento que los mayas denominaban del no tiempo, momento en que las líneas temporales convergen en una particularidad única, donde la línea temporal con mayor masa crítica atrae a las demás. En ese momento se reinicia el espacio nuevamente y el ciclo temporal del Cronos comienza una etapa nueva de X cantidad de espacio, donde las líneas temporales vuelven a separarse, dando la posibilidad de que la ecuación de elección colectiva pueda manifestarse. Se está produciendo un cruce de líneas espaciotemporales alternativas generadas de forma artificial por el LHC del CERN, en un último intento de manipular el recuerdo del futuro correspondiente a esta Matrix. El acelerador de partículas LHC del CERN, llamado la máquina de Dios, tiene la capacidad de crear realidades físicas, creando materia en base a la energía del pensamiento. El tiempo es como un disco circular en el que puedes acceder a cualquier sector o pista del mismo, sea pasado, presente o futuro. El tiempo ha sido reiniciado en muchísimas ocasiones en esta realidad virtual. Este holograma, por distintas causas, ha sido reiniciado desde su comienzo miles de veces. El último intento de reiniciación planetaria que se quiso hacer fue el 24/12 del año 12, por las élites de las estructuras y los gestores, con la intención de ejecutar su planificación profética bajo el lema Los 3 días de oscuridad, por la que vaticinaban el fin del mundo, entre otros fines. Cada reinicio, ya sea por intervenciones forzadas o por emergencia, les implica limpiar cronológicamente lo más que puedan los registros poblacionales de las colonias humanas que habitaban al momento de la reiniciación para que no quedasen muestras físicas concretas de sus existencias, por las cuales las posteriores razas humanas nunca pudiesen establecer a futuro la conectividad cronológica entre los ciclos prehistóricos con su actual presente dentro del holograma Tierra. Se han reconstruido miles de hábitats planetarios, cada uno con sus propias ambientaciones y generaciones humanas, con sus unidades de tiempo holográficos que determinaron distintas etapas cronológicas, por ejemplo, periodo o era, cada uno con su ciclo de vida planetario, con su denominación simbólica correspondiente. Los reinicios locales o zonas dejaron sus huellas físicas en el holograma Tierra. Muchas de ellas se las conocen como ruinas, animales fósiles, jeroglíficos, registros que documentan el pase de esas generaciones humanas. Cada línea de tiempo tiene su unidad de tiempo y espacio por la que se traza su trayectoria de traslación por el espacio exterior. Tras el reinicio fallido, los gestores intentan la participación de una masa crítica de la población humana para alinearse con nuevas líneas de tiempo proyectadas. Hay que recordar que el programa Tierra es un programa interactivo y su código se puede reescribir mediante la participación de dicha masa crítica.
pueden suponer el traslado del holograma hacia otros sistemas. En los niveles macro y micro, la inteligencia, o sea, Demiurgo o gran mente universal, ha creado lo que parece ser máquinas de movimiento perpetuo complejos interrelacionados. Sin embargo, solo parecen estar en movimiento perpetuo. Todo en el mundo material se desintegra y solo puede continuar si se reinicia. El universo está por terminar. Se ha reiniciado muchas veces en el pasado, al igual que los seres humanos, el universo también tiene su propio ciclo de vida. Cuando un universo llega al final de su vida, las cosas comienzan a ir mal. Los planetas empiezan a tambalearse, las estrellas se extinguen, los cuerpos celestes se vuelven menos previsibles en sus movimientos y otros signos de deterioro se harán evidentes. Es en ese momento que el universo necesita un reinicio. Seamos claros, si la humanidad no hubiera elegido ascender, habría existido un reinicio cataclísmico global. Esa realidad probable cataclísmica habría ocurrido entre 1998 y el 2000, bajo la forma de un impacto letal de un asteroide que causaría una inclinación del eje terrestre, superterremotos tectónicos, tsunamis de 1 milla de alto, inundaciones con megahuracanes y altas tormentas. Hasta 1987 la probabilidad predominante era esto último. El impacto catastrófico del día final, un reinicio total. Por cierto, a videntes renombrados como Edgar Cayce y Nostradamus se le atribuían profecías que predecían cambios mayores en la Tierra por terremotos cataclísmicos e inundaciones en esta era. Habían docenas de otros videntes renombrados en la misma posición. Diversos grupos, sectas y agrupaciones de personas empezaron a prepararse para el impacto, construyendo refugios para supervivencia e instalaciones subterráneas que almacenaban comida, agua y mercaderías, incluyendo a los gobiernos y a los militares. Los humanos llevaban en sus memorias celulares colectivas el recuerdo traumático de 5 ocasiones en que el mundo se reinició en el pasado. Esto es especialmente agobiante para los miles de millones de atlantes actualmente en el planeta, debido a los 3 tsunamis devastadores y el hundimiento de la Atlántida, que están todavía poderosamente grabados en sus subconscientes. No habrá un evento catastrófico global, ni un colapso económico caótico mundial, ni una guerra nuclear que termine con el mundo. El programa primario, el controlador de los reinicios, es en realidad el sistema de rejillas. En la cumbre de la Edad Dorada de la Atlántida funcionaba una georrejilla increíblemente compleja. Permitía las interacciones entre dimensiones con otros mundos. La caída final de la Atlántida fue en esencia un nuevo comienzo, y la era siguiente era comparativamente primitiva, una fase del tiempo en el que el gran énfasis estaba puesto no solo en reconstruir, sino también en simplemente en sobrevivir. Esto requería una plantilla de realidad nueva y menos compleja para acomodarse mejor al periodo en que se empezaba nuevamente desde cero. Cada nuevo programa de rejilla pierde, borra o reemplaza gran parte de la memoria del sistema de realidad anterior. Sobreviene un periodo de enorme estrés en las primeras etapas entre transferencias de programas de la realidad. El programa Tierra está ligado a una línea de tiempo, y esta línea de tiempo tiene un principio y un final. Cuando llegue el final, el programa se reinicia o se corre otro programa o edad dorada. Dado que no hubo un reinicio, se produjo una extensión limitada de tiempo, que podríamos llamarlo un extra de tiempo. Efectivamente, no habrá un cataclismo, pero porque no han podido reiniciar, aunque lo siguen intentando, y de hecho el CERN está intentando romper las membranas que separan el cruce de realidades. La Tierra es un programa holográfico sometido a programación que ahora mismo no puede ser reiniciado, encontrándose en una situación de stand-by. Los gestores han reiniciado los programas que se ejecutan en las mentes muchas veces, pero ya no pueden hacerlo. Su situación es como alguien que ha perdido su contraseña y está totalmente bloqueado del sistema. Ellos no pueden entrar a modificar los programas que se están ejecutando. La tecnología BST para reescritura de líneas de tiempo y el CERN forman parte de los intentos de modificación de la programación.
Al reiniciarse el programa cada 12.000 años, la esencia es enviada a vivir nuevamente con las mismas personalidades, solo que cada vez se autocorrige y autorregula. En sus nuevas repeticiones vivenciales, además de asimilar las experiencias de las otras proyecciones plantadas en diferentes eventos del espacio-tiempo lineal de la ilusión de Maya. Con el fin de mantener la ilusión del tiempo es imperativo que el tiempo sea recomenzado en varios intervalos. El instrumento utilizado por los Anunnakis no es solo una máquina, tiene su propia inteligencia y es único. Solo hay un Atu-Gua en toda la realidad virtual. Si el Atu-Gua se hubiera reiniciado, la realidad virtual sobreviviría para otro ciclo de sufrimiento y miseria. Al no ser así, toda la realidad virtual se irá parando hasta que su movimiento termine por completo. ¿Qué lugar específico estaba predestinado para la civilización humana si hubieran logrado abrir la proyección de línea de tiempo preparada para su extensión de tiempo-espacio el 24-12 del 12? Nuevo ciclo, nuevo reinicio. Los seres humanos serían utilizados para materializar desde sus pensamientos la extensión de una línea de tiempo pasada que tan solo extendería o afianzaría esta cámara del tiempo. Estas razas alienígenas saben muy bien que los pensamientos de los humanos proyectan una fuerza natural que ellos no pueden crear con sus tecnologías. A veces han reiniciado una galaxia, un planeta, o solo regiones dentro del planeta. Estos reinicios son diferentes del reinicio del tiempo. Este último reinicia drásticamente toda la realidad virtual y poco sobrevive. El relato bíblico del diluvio universal hizo referencia a un reinicio regional de una parte del planeta. Incluso esa parte tuvo algunos sobrevivientes. Esta vez, la reanudación del tiempo iba a ser muy diferente a las anteriores. Iba a ser un reinicio total, el fin de los tiempos. Por lo tanto, hay una línea de tiempo relativa a reiniciar el holograma. Dicha línea de tiempo es la programada como el Armagedón físico, pero no se ha producido. Ahora mismo la batalla se centra en el banco PSI, puesto que una masa crítica puede producir dicho reinicio y vuelta a lo físico dentro de una nueva octava de la realidad virtual. La Tierra se encuentra en stand-by desde el 2012. Las líneas de tiempo han sido fragmentadas y no han conseguido masa crítica para la ascensión, que realmente es solamente un cambio de octava dentro del mismo sistema.